Hola, ¿qué tal, hermanos? Que el Señor me los bendiga grandemente. Qué gusto poder saludarlos a través de este video. Ojalá que cada uno de ustedes me hagan el favor de ver estos videos y permanecer hasta el final, para que de una u otra manera Dios, su palabra y el Espíritu Santo, el Espíritu precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nos edifique en su palabra a través de los videos que estoy tratando de compartir con ustedes. La palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hoy pues no nos podemos congregar, es obvio. Por lo pronto yo tengo la fe en que muy pronto lo haremos. Entonces la palabra dice: no se dejen de congregar. Hoy yo puedo aplicar este versículo y decirles: no se dejen de conectar en video como algunos tienen por costumbre. No ignoré estos videos, hermanos. Ojalá que no me los menosprecien y se tomen el tiempo y me hagan el favor de verlos para estar en contacto. Ponga por favor ahí sus comentarios y con gusto yo trataré de responderles. Y si no se ha suscrito, hágalo, porque de esa manera yo me voy a dar cuenta que verdaderamente están interesados en ver estos videos. Muy bien, el tema que quiero compartirles hoy, y me voy a estar moviendo, así que disculpen el movimiento, pero el tema que voy a compartir con ustedes es, pues primeramente, bienvenidos. Y el tema que voy a compartir con ustedes es preparándonos para una nueva temporada en la iglesia. La semana pasada hablé con ustedes acerca de la primera parte y les hice una comparación cómo en el mundo de los deportes la gente se prepara después de haber tenido una gran batalla en una temporada en los deportes. Y la primera fase de los equipos deportivos consiste en el descanso. Creo que nosotros, si lo comparamos con eso, estamos en una etapa de descanso, pero a la vez los mismos equipos, después de descansar un corto tiempo, entonces empiezan otra vez una serie de disciplinas que los lleva a prepararse para lo que viene. De igual manera, nosotros no todo debe de ser descanso, es un tiempo de descanso, pero no se olviden de las disciplinas que como hijos de Dios, como soldados de Cristo, necesitamos seguir ejercitándonos. Así que una de las cosas que tenemos que hacer para prepararnos como el equipo de Dios, como el pueblo de Dios, es primeramente, las claves son preparándonos con una sana alimentación. Es decir, la alimentación en los deportistas es clave. Ellos necesitan comer bien, alimentarse bien, porque el cuerpo necesita estar saludable y fuerte para la próxima temporada. Nosotros como soldados de Cristo, como iglesia del Señor, necesitamos alimentarnos sanamente de la palabra de Dios. Por eso es importante este tipo de videos, porque yo sé, hermanos, que es difícil yo creo para todos, incluyéndome a mí. No es lo mismo estar escuchando la iglesia que tomarse un tiempo para alimentarse todos los días leyendo la palabra del Señor. Por eso en Juan 6:63, el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el neuma de Dios, el aire de Dios. Es el que te fortalece internamente a través de la oración. El Espíritu Santo te conecta con Dios. Dice el apóstol Pablo que muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros diciendo: Abba, Padre. La oración es muy importante también en este sentido. Y el Señor Jesús dice: el Espíritu es el que da vida. Que si queremos tener vida, tenemos que estar en comunión con el Señor. Y luego dice: la carne para nada aprovecha. Se refiere al cuerpo físico. Nuestro cuerpo un día va a dejar de existir, sea por el virus
o sea por cualquier otra cosa. Así que de una u otra manera nosotros, nuestra responsabilidad es seguir alimentándonos, preparándonos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras, ponga atención, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo, dice el Señor Jesucristo, os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, es lo que le va a dar vida espiritual a nuestro corazón, a nuestra alma, esa parte espiritual que Dios creó en cada uno de nosotros. Si nosotros no nos alimentamos bien, no vamos a tener vida espiritual. Es por eso que muchas personas, no quiero sonar negativo en ningún aspecto, pero más que todo algunas personas se dejan llevar por la parte emocional. Si no tenemos emoción, pues realmente sentimos que algo nos falta. Y créamelo, yo siempre he dicho aquí en nuestras reuniones, en nuestros estudios bíblicos, que si hay alguien bien emocional, la verdad ese soy yo. Pero algo que quiero enfatizar es que las emociones son controladas y dirigidas con vida espiritual cuando están fundamentadas en la palabra de Dios, en la sana doctrina, no que proviene de ningún ser humano, sino de las mismas palabras del Señor Jesucristo, de su palabra, de los evangelios, de la escritura. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en algún momento en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntate, hermano y hermana. No dejes de alimentarte del pan espiritual día a día. Yo te recomiendo que empieces con el libro de Juan. Empieza un capítulo por día. Alimenta tu alma y tu espíritu. Aliméntate con esa poderosa palabra en oración. Pide a Dios revelación. Pide a Dios sabiduría. Y verás el resultado glorioso en tu alma y en tu corazón. Y sabes que lo maravilloso de esto es que cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, el Espíritu que es vida, te da gozo, te da alegría, te da fortaleza y vas a compartir la palabra de Dios con aquellos que lo necesitan. Así que es muy importante. Y el segundo aspecto que veo en ese sentido es que los que se alimentan sanamente con la palabra de Dios son creyentes que viven, hermanos, realidades diferentes. Hablan siempre con gente que los va a estimular, que los va a animar. Los creyentes que tienen hambre de Dios son los que se edifican en esta preciosa palabra y nunca dicen, son los que nunca dicen, yo ya escuché eso, ya leí eso, ya no lo necesito. Déjame decirte que esa es una manera muy absurda de pensar. Necesitamos seguir alimentándonos. Es como que yo diga, yo ya comí pollo ayer, ya he probado el pollo, ya he probado el barbecue, o ya he probado los nopalitos, o ya he probado las pupusas, o ya he probado cualquier otro tipo de comida. Digo, ya la conozco. Pero el hecho de que ya haya comido o ya la conozca, sería muy absurdo que el día de mañana o pasado mañana alguien venga y me ofrezca el mismo platillo y yo con hambre y diga, no, eso ya lo comí, ya no quiero. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Lo mismo es la palabra. Nunca dejes de aprender y alimentarte de la palabra del Señor, porque ella va a transformar tu vida y como consecuencia vas a vivir vidas productivas en el Señor. La segunda cosa que los equipos deportivos hacen ejercicio físico. Y qué interesante que el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 4:8, así que la segunda estrategia es ejercicio. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 4:8, mire lo que dice la escritura, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad, dice, para todo aprovecha. Dos cosas, el ejercicio corporal físico para poco es provechoso. Qué interesante que Pablo dice que el ejercicio corporal físico para poco aprovecha. Dice, pero la piedad, la bondad, que eso quiere decir, dice para todo aprovecha.
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Lo que está Pablo diciendo aquí, no está diciendo en sí que hacer ejercicio sea malo. De hecho, muchos de nosotros necesitamos hacer ejercicio. Yo personalmente en estos días he estado un poco en movimiento, trato de estar en movimiento como la mayoría de nosotros, y siento que sí necesito ejercicio físico, pero aunque he dejado de hacer ejercicio físico, algo que me ha dado la oportunidad Dios, mi Señor Jesucristo, en estos tiempos, en que si hay algo que tenemos de más, creo yo, o casi todos, es tiempo. Así que la mayoría del tiempo me la paso leyendo, escudriñando la Escritura, orando por todos ustedes día a día por nombre, leyendo. Ahorita estoy leyendo como 4 libros al mismo tiempo. Estoy aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a enriquecer mi alma. Me va a dar provecho espiritual, me va a hacer que me conecte de una manera más profunda con Dios. Entonces estoy tratando de ejercitar un poco más esa parte espiritual. Así que yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo a que ponga en práctica todo eso. Ejercítese orando, leyendo la palabra de Dios, llamando a alguien, practicando la bondad, teniendo misericordia, intercediendo por alguien, llamándole a tus seres queridos, evangelizando, compartiendo la palabra de Dios con aquellos que los necesiten. Esa es la manera y es la forma de cómo tu vida espiritual se va a ejercitar, poniendo en práctica lo que ya hemos aprendido por muchos años. Entonces, qué interesante es, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para poco provecho. Es decir, sí nos ejercitamos y nos ponemos fuertes, corremos, nos ponemos en condición, pero algún día, pero la piedad aprovecha o tiene vida, tiene promesa en esta vida y en la venidera. Es decir, hoy en día estamos corriendo para algún día llegar al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es muy importante. La tercera etapa en que los equipos se preparan es con nuevas estrategias. Y esto es muy importante. Estas nuevas estrategias son importantes para nosotros si nos queremos preparar para una nueva temporada como iglesia. Perdón que les hice así sin querer. Casi los estoy viendo como si estuviéramos aquí reunidos, y a veces tengo esta varita, ¿verdad? No es para darle como en nuestros tiempos allá, a nuestros maestros. A mí me tocó, ¿verdad?, que me decían, ¡pah!, me daban con la varita. No voy a hacer eso, hermano. Pero si Dios te da un varacito ahí con la palabra, pues gloria a Dios. Eso quiere decir que te quiere disciplinar y te quiere corregir. Muy bien, entonces, las estrategias que usan los equipos son para ganar, son para competir. Pablo el apóstol dice en 2 Timoteo 2:6 que el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Hay algo muy importante aquí, 2 cosas que resaltan en este versículo. Hay la etapa, primero se encuentra el campesino. El campesino, para sacar fruto o cosecha, lo primero que tiene que hacer es plantar la semilla. Y lo segundo que tiene que hacer debe trabajar la tierra, es decir, estarla limpiando, estarla protegiendo de hierbas que vayan a dañar la semilla, o estarla regando. Y no me refiero a que la reguemos, sino que la estemos regando, la semillita, para que en algún momento, para que pueda el campesino o el que siembra cosechar el fruto. Entonces implica un trabajo. Repita conmigo ahí donde esté. Yo sé que yo no los puedo oír, pero ustedes sí me pueden oír. Repita conmigo: trabajo. El trabajo es importante. Entonces, qué importante es aquí, mis amados hermanos, donde quiero yo enfatizar básicamente todo lo que sería el corazón de esta predicación, de esta enseñanza. Hay 3 claves muy importantes. Lo primero que tenemos que hacer es crear una estrategia. Y nuestra estrategia en esta nueva temporada primeramente es estar en oración
por los visitantes y por nuestras necesidades como iglesia. El apóstol Pedro, yo quiero que vayan a la Biblia en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, y vamos a estar viendo ahí unos versículos rápidamente, ¿ok? En 1 de Pedro, a partir del versículo 7, la estrategia más ganadora que debe existir en toda iglesia es la oración. Así que la primera parte está ahí en el versículo 7, dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad significa estar vigilando, despiertos. Pedro está alentando a las personas, a los creyentes de ese tiempo, a considerar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque él dice, porque el fin de todas las cosas se acerca. Recordemos que los cristianos del primer siglo o de la iglesia primitiva tenían la esperanza plena de que el Señor Jesús llegaba en cualquier momento. Así como nosotros todavía estamos esperando la venida de Cristo. Es muy curioso que ayer me llamó un pastor diciendo: ya el rapto ya pasó y las iglesias se quedaron vacías. No, yo no creo eso. Yo creo que el Señor viene pronto, y si el rapto sucede, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo vamos a irnos con Él. ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Espero que sí, que usted se vaya también. Pero el punto aquí es que nadie sabe cuándo va a llegar el fin. Nosotros lo estamos esperando. Este asunto del coronavirus es nada más una señal de ahí que Dios nos está enviando, y que cada uno de nosotros debemos tomarlo como una oportunidad de volvernos a Dios. Hay mucho creyente mediocre espiritualmente hablando, y perdón la expresión, si se ofenden, no trato de hacerlo, pero hay mucho mediocre espiritual dentro de las iglesias de Dios, que solamente están pensando en yo, y viven en su mundo, encerrados, atareados en sus propios pensamientos, cuando hay tanto trabajo por hacer. Ponte en oración por tu iglesia, hermano, por los hermanos, por los líderes, por las necesidades, por los enfermos. Hay tanta necesidad en el día de hoy. Hay tanta gente que necesita de tu oración. Si de verdad crees en el poder de la oración, yo te animo, amado hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que te levantes en fe y empieces a orar por el grupo de tu iglesia de alabanza, por los servidores, por los hermanos de poco ánimo, por los hermanos que están más desmotivados que un piojo en peluca, por los líderes que trabajan sirviendo, por tu grupo de ujieres, por el pastor. Hello, hermanos, ¿cuántos están orando por el pastor? Yo te animo, ora por mí, yo también necesito de ustedes. Siempre se los digo a los hermanos, ¿verdad? En fin, es importante que encontremos cada día un momento, amados hermanos, para leer las palabras del Señor. Y la segunda estrategia que debemos de tener para esta nueva temporada es amor sincero. Diga conmigo, amor sincero, es decir, sin hipocresías. Eso es lo que la palabra sinceridad viene recuerden, de los griegos, que se ponían unas máscaras, y unas eran de risa y otras eran de tristeza. Entonces, qué importante es, mis amados hermanos, que tengamos un amor sincero. El versículo siguiente dice: y ante todo, primera de Pedro, dice: tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Seamos sinceros para que esta próxima temporada, mis amados hermanos, las personas que nos visitan puedan percibir verdaderamente que el amor de Dios está en nuestros corazones, en nuestras vidas. De pronto, en toda iglesia me imagino que ha de haber personas que no son sinceras en su relación, que están llenas de odio, de resentimiento, de celos, de envidia, deseando lo que otros tienen. Pero gloria a Dios, amados hermanos, que los hijos de Dios no somos así. Por eso la Escritura nos dice en 1 de Juan 3:10 que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo son celosos, amargados, desean lo que otros quieren, viven resentidos, viven amargaditos toda su vida. Pero los hijos de Dios hacen justicia. Los hijos de Dios son justos en sus tratos con las personas, aman, entienden, toleran, perdonan y disculpan a los demás.
Qué importante es eso, tener un amor sincero. Hay que practicarlo. El amor es una emoción, pero también es acción. El amor se manifiesta. El amor dice mucho de nosotros. Por eso note la segunda parte del versículo, dice, el amor cubre multitud de pecados. Es una referencia a Proverbios 10:12, donde dice que el amor cubre todas las faltas. Preparémonos de esa manera, siendo sinceros unos a otros. Y vamos al último punto. La segunda estrategia que debemos tener en cuenta como iglesia de Cristo es la hospitalidad. Es muy importante la hospitalidad. Ahora, yo quiero que entendamos esto, amados hermanos. El apóstol Pablo aquí mismo, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:9, dice, hospedaos los unos a los otros. Fíjese, hospedaos los unos a los otros. Y qué interesante que la parte final del versículo dice, sin murmuraciones. Fíjense que la palabra sin murmuraciones, buscando un poquito ahí, sumergiéndome un poquito en las escrituras griegas, me di cuenta o descubrí que la palabra, la frase aquí, hospedaos unos a los otros sin murmuraciones, el apóstol Pedro lo que está diciendo dice, recíbanse, hospeden a los demás sin rezongar. Wow, una palabra latina muy antigua. Yo de mi parte la recuerdo cuando estaba pequeño o chico de edad. Mi madre me decía, no seas rezongón, o sea, no te quejes. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Hospédense o hospedaos los unos a los otros sin rezongar. ¿Cuántas personas no hacen eso, rezongar? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo qué tengo? ¿Y por qué? Y yo digo, ¿y por qué no, hermanos? Aquí en la iglesia se trata de los demás, no se trata de nosotros. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. La Biblia nos dice, hospedaos los unos a los otros, recibíos los unos a los otros, orad los unos por los otros, amad los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Cuando nosotros ponemos esa parte, entonces vamos a recibir eso también. Porque cuando nosotros pensamos en orar, amar, tolerar, alguien más también está pensando eso acerca de nosotros. Por eso es importante que haya esa sinergia. O sea, esa conexión del pueblo de Dios para conectarnos de esa manera. Y cuando nosotros formamos un muro de protección, una cadena, lo que estamos haciendo es poner ese muro para que cuando Satanás venga y quiera atacar, se encuentre con el muro de Dios. Y escúchame, cuando Dios pone un muro de protección, no hay nada que pueda contra el poder de su palabra, de su poder, de su espíritu. Cuando hay un pueblo de Dios orando, cumpliendo, esforzándose, el enemigo de nuestra alma, el enemigo del destructor de la unidad del cuerpo de Cristo, se topa con una pared, porque nuestro Dios es roca fuerte. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, qué importante es, hermanos, me agacho aquí, perdón. Hay algunas reglas de hospitalidad muy básicas que quiero que conozcamos, ¿ok? Las reglas básicas de hospitalidad son, Pedro dice, sin quejarse. Lo acabo de repetir. Sin rezongar. Esa es la palabra clave, sin rezongar. Pero ¿cómo podemos servir ser hospitalarios con la gente? Aquí está. Sirviendo. Básicamente lo que el siguiente versículo nos lo dice muy claramente, ¿verdad? Nos está diciendo que la mejor manera de ser hospitalarios con las personas es sirviendo. Mire lo que dice, con esto termino. Primera de Pedro nos dice 4:10, cada uno según el don que ha recibido, sírvanse unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me encanta este versículo, de la multiforme gracia de Dios. Diferentes colores, eso es lo que quiere decir multiforme gracia de Dios, de variación. ¿Cómo nosotros podemos servir, amados hermanos, a la iglesia de Cristo?
Muy simple, lo dice: cada uno según el don que ha recibido de su mano, sirva. Eso quiere decir este versículo, literalmente. Cada uno de nosotros como iglesia recibimos un don. Y ese don es para administrarlo, para servirlo, para ser de bendición para otros. No lo menosprecies, amado y hermana. Y si lo vas a hacer esta próxima temporada, en cualquier iglesia donde usted se congregue, sirve, pero no sea rezongón, no se queje, no diga por qué otros y yo sí. Al contrario, siéntase bienaventurada y bienaventurado de que Dios nos llamó a nosotros. Y escúchame, si tú estás en una posición dentro de tu iglesia, tómalo como un privilegio de parte de Dios, que Dios te escogió a ti y me escogió a mí. En mi parte, yo por mi parte puedo decir que Dios me escogió a mí para ser pastor de su iglesia. Y no se trata de mí, de lo que yo siento, se trata de las ovejas del Señor. Así que mi regla básica de vida es no quejarme. Y si me quejo, me voy con el Señor. Jeremías 33:3, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. No te quejes, sirve, hazlo con alegría, con gozo. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Porque a Cristo el Señor servís. Note, para terminar, dice, continúo leyendo los dos versículos, dice: si alguno habla, si alguno predica, si alguno enseña, si alguno canta, si alguno ministra, si alguno ora, dice, hágalo conforme a las palabras de Dios, lo cual significa alimentarte. De la abundancia del corazón habla la boca. Y dice: si alguno sirve, que lo haga conforme a la multiforme gracia de Dios. Hazlo con alegría, con brillo, con color, que dé alegría a la gente, que ministra al pueblo de Dios. Y cuando las personas vengan, mis amados hermanos, note el final del versículo, dice, el final del versículo nos dice, el versículo 11 dice: si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno sirve conforme al poder que Dios da. Dice, aquí está el final del versículo: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Para que en todo, verso 11, sea glorificado Cristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Todo lo que hagas, todo lo que hacemos, es para gloria y honra de Cristo Jesús. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces ponemos las cosas en la mira, en las cosas terrenales, en las recompensas que podemos servir. Pero Dios tiene mayor recompensa para los que le sirven. Dios honra a los que le honran. Yo soy Tony Vargas. Por favor, te pido que sigas orando por la iglesia Lincoln Baptist Community Church, o por tu iglesia local si tú me estás viendo de otra congregación. Ora, sirve, bendice, sé de bendición. Y siempre una sonrisa en tus labios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo soy Tony Vargas, y que se abran las ventanas del cielo y Dios derrame bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que tú hagas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.